alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. El ala España, azul un ala, alta en el cielo, un ala del color del mar. azul un ala del color del mar. Del color del mar. Del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera En vuelo triunfal. Del color del cielo. Azul un ala. del color del mar. Del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía. Es la bandera de la patria Un mía. águila guerrera, Audaz se eleva en vuelo triunfal. del sol nacida. Del sol nacida. Del sol nacida que me ha dado Dios. Punta de flecha, Aurora y radial. El purpurado cuello. Punta de flecha. El áureo rostro imita. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida. del sol nacida, que me ha dado Dios. El águila es bandera. Hola, buenas tardes. Estamos acá acompañados con ustedes, que seguramente están en su casa viéndonos, para contarles que vamos a hacer un homenaje a los 150 años de la creación de la Escuela Normal. Por supuesto que también al Día del Maestro. Exactamente, el 11 de septiembre vamos a recordar especialmente también el Día del Maestro, justamente con la Escuela Normal, primera formadora de maestros del país. Bueno, y acá una vez más nos ven distanciados socialmente. Quisiéramos estar con ustedes, los extrañamos realmente, extrañamos la presencia de todos ustedes para contarles cara a cara, pero bueno, en estos tiempos nos tocó justamente este espectáculo de cuentos sobre la normal, hacerlo así una vez más, virtualmente. Así que les agradecemos mucho la compañía. Hay mucha gente a la cual queremos agradecer que nos ayudó con este espectáculo, sobre todo a la Asociación de Exalumnos de la Normal y a todos los profesores y profesoras en nombre de nosotros tres que hemos tenido en esa escuela tan querida Normal. Así que disfruten los cuentos y nos vemos pronto. No sé si a ustedes les pasa o les pasó que yendo a la escuela siempre se hacen grupos más compactos y otros menos, pero siempre alguien queda afuera. Eso es lo que le pasaba a Miriam, la chica más mala y envidiosa de ese primer año de la escuela normal. Era terrible, vivía la vida de los demás descuidando la propia. En realidad ella
les tenía mucha envidia a un grupo de cuatro que se hacían llamar los Cuatro Fantásticos. Era un grupo muy compacto que venían siendo amigos desde la escuela primaria. Ellos eran 2 chicas y 2 chicos. Las chicas eran Graciela, muy agrandada para su edad, Paula, un poco temerosa e insegura. Y los chicos eran Fede, el más aventurero, pero lindo, el más lindo de ese primer año de la escuela normal. Y Alfonso, muy tímido, pero el rey de las invenciones, muy inteligente. Ellos tenían sus desacuerdos, pero de alguna manera siempre llegaban a acordar lo que querían realizar. En esos días andaban un poco revolucionados, tramando algo, y Miriam se daba cuenta y quería averiguar qué era. De hecho, los andaba espiando y escuchando en los recreos, pero no podía adivinar. No había ningún cumpleaños, no eran los días de salir a andar en bicicleta, no había tarea de geografía, pero ese día miércoles, en uno de los últimos recreos, los pescó diciendo: esta tarde a las 4 en casa de Alfonso. Entonces, con toda la bronca del universo, porque a ella no la habían invitado, empezó a hacer correr la voz entre sus compañeros que esa tarde, a las 4, había una fiesta en lo de Alfonso. 4 menos 10 más o menos empezaron a llegar Graciela, Paula, Fede, y empezaron a querer charlar cuando de pronto empezó a sonar el portero una y otra vez y subían 2, 5, 15. Aparecieron en la casa de Alfonso. Alfonso estaba solo ese día porque sus padres estaban trabajando durante todo el día, así que tenía vía libre para hacer una reunión, pero no para 15. Los muy descarados llegaron, pusieron un disco, pusieron la púa sobre el disco y empezó el baile. Claro, los 4 fantásticos se miraron entre ellos y no entendían nada. Entonces por ahí Fede, que era el más descarado, sacó la púa del disco y pegó el grito: che, ¿se puede saber quién les dijo que aquí había una fiesta? Y una de las chicas, muy tranquila, dijo: sí, Miriam nos dijo. ¡Ay, esa maldita!, dijo Fede. Y volvió a poner la púa sobre el disco y siguió el baile. Pero cerca de las 7, cuando ya supuestamente iban a llegar los padres de Alfonso, la gente se empezó a ir. Y ellos también se tenían que retirar. Entonces solo alcanzaron a cruzar algunas palabras diciendo que al otro día cada uno llevara lo que considerara necesario. Así fue que llegó el jueves. En realidad esa noche, anterior al jueves, casi que no pudieron dormir porque sacaban y ponían de una bolsita que llevaba cada uno con lo que ellos consideraban que iban a necesitar al día siguiente. La verdad es que los jueves, en ese primer año, eran, no sé, unos días tan aburridos. Esas 2 primeras horas de castellano, después una tercera hora de música, a donde cantaban siempre lo mismo y a veces la profesora se equivocaba en el piano. Y después las últimas horas eran horas de geografía. Eran 2 horas donde la profesora, la señora de Facio, era muy exigente. Les hacía calcar en papel de calcar, como se hacía antes, mapas muy prolijitos con tinta, y lo mismo hacían después en el aula. La señora de Facio, con sus anteojos no dobles, muy dobles, que parecía que no veía nada, pero en realidad veía todo. Se ponía contra el pizarrón y dibujaba esos mapas detallados con las cadenas montañosas, los ríos. Bueno, el hecho es que la aventura para ellos era hacerse la rabona 2 horas, estar solos, charlar, reírse. Bueno, ese era el plan. Como ellos habían averiguado en un momento que había unos túneles que recorrían de la escuela normal al huerto y de allí al correo,
Les hubiera encantado poder hacer eso, pero nunca más tuvieron datos de cómo se podía llegar allí. Así que decidieron ir a conocer el observatorio de la escuela, que era ese lugar maravilloso, redondo, como una cúpula, y que en realidad a ellos nunca los habían llevado a conocer. Así que el jueves, en uno de los recreos anteriores a las horas de geografía, quedaron en que se tenían que esconder en los baños. Las chicas en el baño de las mujeres, los varones en el baño de hombres. Y así fue. Cuando tocó el timbre e ingresaron a la clase, sus compañeros, ellos se escondieron. Cuando ya todo quedó en calma, salieron y empezaron a hacerse señas, como para acercarse a las escaleras y empezar a subir a la cúpula. Pero haciéndose señas de que, ojo, andaban las preceptoras vigilando los pasillos con sus taquitos, tiqui, 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 tiqui. Así que ellos, evadiendo todos esos escollos, pudieron subir despacito y llegar a la terraza. Pero claro, eso había necesitado un trabajo previo, que le había tocado a Alfonso, porque había que conseguir la llave. Y Alfonso era el amigo del portero. El portero era Don Marzo. ¿Se acuerdan de Don Marzo? Que tenía cara como de malo, pero no era malo. Él tenía un llavero inmenso, como con 100 llaves de la escuela. Y Alfonso siempre se acercaba para ver lo que Don Marzo estaba haciendo, si arreglaba un banco, si le pedía alguna herramienta para que él fuera a buscar a esa piecita a donde se guardaban todas esas cosas. Bueno, hacía 2 o 3 días antes que Don Marzo le había pedido un favor y Alfonso había aprovechado, había hurgado en ese llavero inmenso y había sacado la llave que decía observatorio. Se la había guardado en el bolsillo hasta el momento indicado. Ya estaban arriba. Alfonso sacó la llave, la metió en la cerradura y cuando esa llave hizo felicidad, entraron en un terreno desconocido y maravilloso. Empezaron a ver la cantidad de cosas que había allí, bancos en desuso, viejas cartulinas, de trabajos que habían hecho los chicos y que ya no se usaban, hasta una lechuza embalsamada con la que Alfonso asustó a Paula. Buscaron 2 o 3 bancos e hicieron como un círculo y allí se sentaron y sacaron la bebida y los alfajores que habían llevado y empezaron a charlar y a divertirse a montones. Alfonso había logrado hacer una conexión con un cable a modo de lamparita, pero mientras tanto, abajo, Miriam en el aula se dio cuenta que los 4 fantásticos no estaban. Ah, dijo, esta era la aventura. Así que se hizo la descompuesta y le pidió a la señora de Facio para ir al baño. La señora de Facio, acomodándose bien sus lentes a la cara, le dijo, señorita, vaya, pero no demore, ¿eh? Miriam salió, empezó a buscar y empezó a hurgar en las habitaciones, en las aulas que estaban vacías, en el salón de actos no estaban, en los baños tampoco, y miró, y en una de esas recorridas por los pasillos la pescó una de las preceptoras, la señorita Sarabí, que era bien brava, y la llevó a la dirección. Y allí Miriam tuvo que buchonear y contar que sus 4 compañeros de año habían desaparecido. Ay, se armó un revuelo que no les puedo decir. Llamaron enseguida al padre de Miriam, que era el presidente de la asociación cooperadora de la escuela. Cuando el hombre llegó, dijo que si a su hija le ponían alguna amonestación, él dejaba de colaborar inmediatamente con la escuela. Pero también llamaron a los 4 padres y las madres de las chicas llegaron desesperadas. ¿Sabes qué habría podido pasar? Por la integridad de esas niñas, estaban todos muy asustados. No sabían si iban a llamar a la policía, si iban a hacer, no sé, algo. Mientras tanto, las preceptoras recorrían los pasillos, miraban por todos lados, pero los chicos no estaban. Mientras eso sucedía abajo, allá arriba, todo era fiesta, alegría, música en una radio espica que Fede le había sacado a su papá. Y charlaban, se miraban y se cruzaban miradas intensas. Alfonso con Paula, que siempre se habían gustado de la escuela primaria. Pero
esos momentos se escucharon algunos ruidos raros. La puerta era don Marzo. Don Marzo, que cuando entró les dijo, pero muchachos, ¿qué hacen acá? Abajo hay un escándalo porque ustedes no están en clase. Vuelvan rápido, no sé, busquen unos libros, hagan como que estaban estudiando algo. Yo los cubro. Don Marzo, genial, les tomó las bolsitas con todo lo que habían llevado y las escondió. Los chicos empezaron a bajar silenciosamente y encontraron un aula vacía y ahí se escondieron. Hicieron como que estaban estudiando y de golpe una de las preceptoras que andaba recorriendo los pasillos los encontró y gritó, ¡acá están los desaparecidos! Entonces la directora y toda la gente, todo el personal que los andaba buscando corrió. Las madres abrazaban desesperadas a sus hijas, están bien. Mientras tanto, Miriam, la mala de Miriam, se puso más roja que nunca y se dijo para sí misma, la verdad es que soy mala, pero estos 4 son los 4 mentirosos más grandes del planeta. Y no en vano se llaman los 4 fantásticos. Vieron que en la vida hay ritos y ceremonias que nos gusten o no nos gusten, muchas veces tenemos que aceptarlas y cumplirlas. Y eso pasaba también, y supongo que seguirá pasando en la escuela. Y pasó una vez en la escuela normal. Eran las 8 menos cuarto, cerca de las 8 menos cuarto, hora de entrada en la escuela normal. El alumnado entraba enfundado en sus uniformes. Los alumnos de traje y corbata. Las alumnas de guardapolvo blanco, tableado, prendido atrás, y atrás también se ataba el cinturón. En el escote, un cuellito azul que iba por debajo del guardapolvo y que estaba festoneado de blanco. Zapatos negros abotinados y medias. Medias de nylon, largas, con raya, que era la costura posterior que estilizaba cualquier pierna. Y siempre y cuando no se moviera, que era lo que pasaba permanentemente por el mismo movimiento. Así que la estilización quedaba a un costado y las piernas se transformaban en chuecas o patizambas según se torcieran para afuera o para adentro. Los alumnos entraban resignados a padecer calor como el día anterior. Estaban muy cerca ya del verano. Pero Evangelina, ese día, no quería volver a pasar el calor que había pasado el día anterior. Y entonces pensaba, ¿qué se podía no poner del uniforme? Guardapolvo ni hablar. El cuellito, y el cuellito, que con los días de calor parecía que trataba de acogotarla, tampoco, porque inmediatamente se iban a dar cuenta de que faltaba. ¿Y qué le quedaban? Las medias. Claro, eso. Ese día Evangelina, que nunca había transgredido una regla, decidió que no iba a completar el uniforme. Ese día no se iba a poner medias, porque con el calor se volvían insoportables. Ah, pero de pronto se dio cuenta de que si no tenía la raya, inmediatamente advertirían que no se había puesto las medias. Ah, pero se le ocurrió una idea. En esa época no existían las fibras, pero sí existía el lápiz de tinta, y con ese lápiz de tinta se iba a pintar la raya en las piernas. El lápiz de tinta era un lápiz común, como cualquier otro lápiz, pero tenía una mina color azulino que cuando se mojaba se transformaba en tinta. Y como generalmente se hacía en la lengua, la boca quedaba de color violeta oscuro. Así que esa mañana
Evangelina se encerró en el baño y comenzó a pintarse las rayas en las piernas. No fue fácil ni rápido. Le dio buen trabajo. Finalmente se miró en el espejo, quedó satisfecha. Sí, nadie se daría cuenta. Y se fue corriendo a la escuela, no quería llegar tarde. Cuando entraba a la escuela entraba también el profesor Brasesco, trajeado como de costumbre y con su infaltable sombrero. «Buen día, profesor». «Buen día, mi hija». Y llegó al patio justo cuando tocaba el timbre de entrada. Se realizó la ceremonia de todas las mañanas. Se hizo la bandera mientras se cantaba Aurora y luego se recitó la invocación a la patria, esa que dice: ayer el sacrificio, hoy el trabajo, mañana la gloria, y sigue. Una vez que terminó la ceremonia, todo el alumnado se dirigió a las aulas. Mientras estas alumnas iban a sus aulas, Evangelina les preguntó a sus compañeras si no le notaban nada raro. Y la miraron de arriba abajo. No veían nada raro, nada distinto, hasta que una gritó: ¡las medias! Y justo cuando empezaban a festejar la idea de Evangelina, escucharon la voz de la preceptora que venía detrás de ellas y miraba fijamente las piernas de Evangelina. ¡Ocaña! Evangelina sabía que cada vez que la preceptora la llamaba por el apellido y con esa entonación, era mala señal. Y tanto es así que ni siquiera acudió a la treta de siempre. Ella y su prima estaban en el mismo curso, las dos del mismo apellido. Cada vez que el profesor llamaba Ocaña, pase a recitar la lección, las dos se paraban como resorte y preguntaban ¿cuál?, con la secreta esperanza de que fuera la otra. Así que ahora no acudió ni a eso porque ya sabía que estaba perdida. La preceptora le dio un reto, un sermón, que el uniforme había que respetarlo todos los días, que las medias formaban parte del uniforme, que hiciera frío o hiciera calor, había que ponerse las medias, y que ahora iba a tener que dar explicaciones en la dirección y que seguramente le iban a aplicar amonestaciones. Evangelina, que nunca había transgredido una regla, se sintió perdida. Y mientras esperaba poder entrar a la dirección, llegó otro compañero, otro alumno, con una cara de circunstancias como la de ella. Y ahí nomás él le contó que ese día no era su día, evidentemente, porque había llegado tarde, le habían dado un buen reto, le habían puesto media falta y estaba al borde de las faltas, pero él no podía decir que se había demorado esperando que abriera la juguetería Davoli de calle Urquiza para comprar una bombita de olor. Que cuando llegó la hora de dibujo, él tiró la bombita de olor y el profesor Poggia, que hablaba un cocoliche más italiano que español, sintió el olor y exclamó: «¡Ma, qué odore fétido!». Y eso hizo que toda la clase estallara en una carcajada. Así que él, presionado por la preceptora, no tuvo más remedio que confesar su autoría. Así que ahora además tenía miedo de que le aplicaran más amonestaciones porque también estaba al borde de las amonestaciones. Y las últimas se las había hecho firmar a su papá de mañana temprano porque él se levantaba temprano, pero tardaba un rato en despertarse. Así que había firmado y ni sabía lo que había firmado, pero no sabía si ahora iba a tener él la misma suerte. En eso estaban cuando se abrió la puerta de la dirección y Evangelina tuvo que entrar. La recibió el profesor Beade, que con su clásica paciencia, su trato afectivo, la habló, le explicó,
Le habló un rato largo y le dijo que por esta vez no le iban a aplicar amonestaciones, pero que debía irse rápidamente a su casa, ponerse las medias y volver más rápido todavía. Evangelina salió de la dirección suspirando aliviada. Por suerte no le iban a poner amonestaciones. Se fue corriendo a la casa. No había nadie, por suerte, así que no iba a tener que dar explicaciones. Cuando estaba por ponerse las medias, se acordó de la raya que se había pintado. Tenía que borrársela, porque si no le iban a quedar 2 rayas y las 2 por distinto camino seguramente. Así que bueno, se puso a la terrible tarea de querer borrar el lápiz de tinta. Hizo lo que pudo. Se puso las medias y salió corriendo en dirección a la escuela porque no quería llegar tarde. En esa hora tenían inglés con Miss Varela y Miss Varela era muy estricta con todo. Cuando llegó a la escuela, don Marzo, el portero, la dejó entrar porque ya había sido avisado de su caso. Pero no dejó de mirarle la boca, violeta, de Evangelina, que era el mismo color que le había quedado en las piernas, debajo de las medias. Alcanzó a llegar al patio, antes de que tocara el timbre, un momento antes. Las compañeras, cuando la vieron, armaron un alboroto, una de festejos, que de pronto Evangelina se sintió levantada en andas y quedó sorprendida, se sorprendió porque parecía que era la líder del grupo. Pero lo que más la sorprendió fue lo que vio. Nunca, jamás se hubiera imaginado. La preceptora que le había dado semejante sermón observaba detenidamente la escena y apenas lograba disimular una sonrisa. La escuela normal tiene reglas secretas milenarias. Una de ellas es que vas accediendo a distintos lugares de la escuela a medida que vas subiendo de grado. Todo empieza en el jardín de infantes. En el segundo piso, ahí, en el cielo, en el limbo, uno ni se entera de lo que pasa en el resto de la escuela. Pero después llegás al primario y te mandan abajo, al pasillo más oscuro, más perdido de la escuela, que solamente podés ir al patio chico. Que en ese patio andan los chiquititos como autitos chocadores ahí. Y recién en tercer grado podés llegar al patio cubierto, a la galería, que era donde las chicas jugaban al elástico, hasta que una de las chicas se cayó con el elástico y se partió el fémur, que es el hueso largo como en 5 partes, se acabó el elástico para siempre, en la escuela normal. Y en quinto grado llegás al patio grande, que es grande ese. Y recién en el secundario vas al primer piso, y desde esos balcones ves las fieras pastando abajo, como el Rey León miraba todos sus dominios desde lo alto de la montaña. Hay lugares también de uso compartido, sería. Uno de ellos, el principal, la cantina. En esa cantina, miren, la cantina de Don Arévalo y Pelusa, yo aprendí lo que era la vida y la calle, porque vos tenías los pocos minutos del recreo para sobrevivir entre miles de almas desesperadas, hambrientas, entrando a codazos para llegar a la caja y comprar o las tortas negras más ricas del mundo, o el sándwich de mortadela que tenía unos granitos de pimienta que comías uno y te quedabas pidiendo agua todo el día, o el inaccesible sándwich de jamón y queso, que salía en precio dólar con impuesto país incluido. Y además tenías que sobrevivir a las cosas que caían desde arriba, porque se había puesto de moda escaparle a la jefa de preceptores, a la Loli Vilar, subir las escaleras y tirar desde arriba chapitas de gaseosas, bollos de papel, hasta murciélagos muertos, que caían sobre el techo de la cantina, hacían ¡bum!, rebotaban y te caían arriba a vos que estabas comprando. Y Don Arévalo se había hecho experto en abarajar cosas que caían para que nadie se lastimara.
Si comprabas algo, te quedabas ahí, en ese patio, para no convidar a nadie. Y en ese lugar también estaba el busto de Domingo Faustino, que en ese busto nosotros nos medíamos todos los años para ver quién era el primero que llegaba a estar a la altura de Sarmiento. Bueno, en el año 1984 yo estaba en 7º grado C. Y un día estábamos en la hora de lengua con Mirta Quino II, cuando entró la regente, la chicha, y llamó: Pacher, Villarraza, me acompañan a la regencia. Salimos Constanza, Pacher y yo, y afuera estaba Ana Karina Fresoli. Nos miramos los tres como diciendo: ¿qué hicimos? No, pero no pasaba nada. Era que el Jardín de Infantes cumplía 100 años. Y en agosto iba a haber un acto en la escuela gigante porque venía nada más y nada menos que el presidente Ricardo Raúl Alfonsín. Y nos tocaba a nosotros, porque éramos los abanderados, bueno, Constanza era la abanderada, nosotros éramos los escoltas, entregarle en las manos al presidente un álbum obsequio, con dibujitos, mensajitos, poemas de todos los alumnos. Pero no era así nomás, nos dijeron que nos tocaba el honor, la responsabilidad de entregar y representar a todos los alumnos, pretéritos, presentes y futuros. En representación de todos ellos, le íbamos a entregar el álbum en las manos. Imagínense la responsabilidad que nos pusieron, una mochila pesadísima. Nosotros, Alfonsín había asumido hace un año. Recién había vuelto la democracia, estaba todo el mundo imbuido de un fervor casi místico. Y a nosotros, simples mortales, nos habían tocado frente a la posteridad, frente a la historia, estar al lado del presidente y entregarle un álbum. Bueno, en ese momento empezó un mar de especulaciones. Le íbamos a entregar el álbum, pero ¿quién le iba a entregar? A ver, ¿quién de los tres? Bueno, Constanza era la bandera, no podía porque tenía que tener la bandera. Ana Karina era la escolta derecha, la tenía que ayudar a subir la bandera durante el himno. Así que me tocaba a mí, por descarte me tocaba a mí. Ana Karina y Constanza se miraron entre sí como diciendo: ¿y por qué él? Ojo, nosotros nos llevábamos muy bien, pero en ese momento nació como algo como Gollum en El Señor de los Anillos, como algo solapado. ¿Por qué él? Y empezaron a sacar a relucir que yo tenía 2 amonestaciones en 5º grado porque había salido sin permiso a sacar fotocopias en un kiosco enfrente. Así que no lo decían abiertamente, pero entre ellas comentaban: fíjate vos, tiene 2 amonestaciones y con semejante prontuario le va a entregar un álbum al presidente. Pero la cosa quedó así, con amonestaciones y todo, yo le iba a entregar el álbum. Y llegó el día del acto. Habían preparado todo en el primer piso, en uno de los balcones, porque en el salón de actos es muy lindo, pero no entraba todo el mundo. Así que habían colgado una gran bandera de la baranda, habían puesto un micrófono para Alfonsín, y ahí abajo estaba todo Paraná, creo, presenciando el acto. Sonó la marcha de la bandera y entramos nosotros. Nos ubicamos a la derecha del balcón, y desde ahí mirábamos todas esas cabecitas que estaban abajo. Era impresionante ver toda esa gente. Cada vez yo tenía el álbum que pesaba como 1 tonelada ese álbum. Mirábamos los tres para adelante, se agitaban las banderas ahí abajo, era una fiesta todo. Y lo empezamos a esperar a Alfonsín, que no llegaba. Yo empecé a practicar para saludarlo a Alfonsín. Me fijaba si no tenía mal aliento, porque
Y en eso vimos un revoloteo de gente ahí, de flashes, fotógrafos. Y aparecieron 3 personas ahí en el pasillo. Eran como, venían caminando como envueltos en un aura refulgente. Venía Sergio Montiel, el gobernador de la provincia. Al otro lado, Walquiria Heinze, la directora del Jardín de Infantes, con el tapadito de piel que tenía ella. Eterno el tapadito de piel, una lady, Walquiria Heinze, con guantes blancos de cabritilla, un sombrerito de piel tipo Jackie Kennedy, una lady. Caminaba y al medio Ricardo Raúl Alfonsín, el presidente, con su sonrisa amable, su bigote impecable. Llegaron, se ubicaron al lado nuestro, a nosotros nos temblaban las patitas. Y se puso a hablar Sergio Montiel. Dio un discurso con el dedito como hacía levantado, pero lo hizo corto. Y después tomó la palabra Walquiria Heinze, empezó a hablar de la historia del Jardín de Infantes. Era divina Walquiria, la verdad era divina. Y nosotros mirábamos, y en ese momento, justo en ese momento, Constanza me dijo: Víctor, ¿me tenés la bandera un ratito que se me está por caer la banda? Y yo tenía el álbum en la mano, se lo di por atrás a Ana Karina y le agarré la bandera que la tenía de este lado, y en ese momento Walquiria Heinze dijo que los niños y las niñas de esta escuela le han preparado al señor presidente un álbum y en este momento se lo van a dar. Y nos agarró tan mal parados a nosotros porque el álbum lo tenía Ana Karina, yo tenía la bandera. Me puse tan nervioso que giré con la bandera y le pegué con el mástil al sombrerito de piel de Walquiria Heinze, que voló para atrás, le pegó a Zamboni, el fotógrafo, le tiró la máquina. Yo aterrado giré para el otro lado con la bandera y le pegué a Ana Karina, que tenía el álbum, le voló el álbum de las manos, pasó la baranda y por más que Alfonsín lo quiso manotear, cayó el álbum. Yo temí lo peor, ese álbum pesaba 3 toneladas, iba a matar 3 gurises abajo, escuchamos un grito de abajo, ¡mío! Y apareció Don Arévalo, cruzando a grandes zancadas el patio, y él con la cancha que tenía de barajar cosas que caían, lo cazó al vuelo al álbum. Así que en el año 1984, el álbum que le teníamos que entregar los 3 abanderados al presidente Alfonsín, se lo terminó dando Don Arévalo, una institución de la escuela normal que subió las escaleras, se lo dio a Alfonsín y Alfonsín tomó el álbum, lo abrió, lo hojeó y nos llamó a nosotros, nos dio un beso a cada uno. Abajo era una fiesta, la gente agitaba las banderitas, eso era un frenesí increíble. Y Alfonsín nos dedicó unas palabras que nos emocionó hasta las lágrimas y después, poniéndonos al lado suyo, nos dedicó el gesto de ¡adelante, radicales!
Cuando empezamos a organizar esto de los cuentos de la escuela normal, nos encontramos con varias personas que nos acercaron anécdotas, vivencias. Y esto es lo que me contó Graciela Almada, promoción 1965. Ella en su recuerdo tenía esta historia. Los alumnos ingresaban a la escuela a las 7:45. Entraban al patio, formaban de 4 en fondo, tomando distancia, y cantaban Aurora, y después recitaban Invocación a la Patria. Un día, una muchachita enamorada escribió en la balaustrada del primer pasillo de arriba, con tiza blanca, el sobrenombre Tito, que seguramente era el destinatario de su amor. En ese lugar, en ese pasillo, en el primer piso, era donde se ubicaban el director de la escuela, profesor Carlos Cejas, y al lado la señora Lamadrid de Arroyo, Josefina Lamadrid de Arroyo. El profesor Cejas quedaba como en línea con esa escritura hecha en tiza blanca. Los alumnos desde abajo veían perfectamente ese cuadro. No era motivo de burla, era simplemente una picardía de adolescentes. Pasó un poco el tiempo y se nota que la tiza era de buena calidad, porque no la borró ni la lluvia, ni el sol, ni la humedad. A los pocos días, otro pícaro escribió al lado del sobrenombre Tito, con la misma caligrafía y con la misma tiza blanca, Tita. Y Tita quedaba justo debajo de la figura de la señora vicedirectora Josefina Lamadrid de Arroyo. Y a los pocos días, otro pícaro escribió entre los dos sobrenombres la conjunción I, como para darle entidad de pareja a esas dos personas que eran súper respetadas, no solamente por los docentes, por todo el personal de la escuela y por los alumnos. Graciela me lo contó porque dice que lo recordó como una picardía más de los chicos en la edad del pavo. Pero así eran las cosas del amor en esas épocas. Y a mí me trajo al recuerdo algo que me pasó a mí personalmente. Yo no fui a la escuela normal. Mi hermana mayor, sí. Yo iba a buscarla 3 veces por semana. Cuando salía de la cultural inglesa, me paraba en la puerta de la escuela normal a esperarla para volver a casa. Y miraba esa puerta gigante, esa puerta hermosa, llena de chicos que entraban y salían, de docentes que al mediodía, cuando tocaba el timbre, salían seguramente apuradísimos para almorzar y seguir sus tareas docentes en otras escuelas de turno vespertino. Muchas veces cuando yo la esperaba a mi hermana, las amigas me saludaban y una vez Kiki miró, me dice: te invitamos a dar la vuelta del perro, que era una costumbre de los viejos pueblos, de las viejas ciudades. La vuelta del perro era que los chicos del Nacional, que salían a esa misma hora, daban vuelta en un sentido y las chicas de la Normal daban vuelta en el otro sentido. Entonces se miraban, se intercambiaban miradas, un me gusta, un no me interesa, y era interesante. Pero claro, yo colada con las otras más grandes, mi hermana me miraba como diciendo colada, así que yo caminaba unos pasos más atrás, cosa que no me impedía para nada mirar los churros que caminaban por la vereda en la dirección contraria. Y así fue que me encontré, con unos ojos negros, bien negros, grandes, bien grandes, y un mechón lacio que caía sobre esos ojos. Ay, era un chico tan lindo. Bueno, quedó eso en mi memoria. Mientras yo lo miraba, las chicas, amigas de mi hermana, comentaban cómo estaban organizando la carroza del día de la primavera. Iban a armar sobre un camión en la casa de Kiki un barco.
Estela de Monte iba a ser el marinero y varias de las chicas que yo conocía, amigas de mi hermana, iban a ser las sirenas. Pero mientras ellas comentaban eso, que era de mucho interés, a mí me quedó así como un retrato de la cara del morocho. Al poco tiempo, mi hermana insistió en mi casa para hacer un asalto, que no eran los asaltos a mano armada como los de hoy en día, no, eran encuentros con música, de baile, de amor, de camaradería, y en mi casa se hizo un asalto. Y yo estaba escondida en mi guarida secreta y desde allí miraba todo, cómo bailaban, el twist, y lo vi al morocho de mis sueños, estaba ahí, pero claro, yo estaba escondida en mi atalaya. Pero como la vida siempre da una segunda oportunidad, en este caso una tercera, yo fui invitada a la recepción de mi hermana. Ese año se recibía, estaba en 5º año y era toda una algarabía. Las chicas se preparaban con esos peinados súper batidos que parecía que tenían un nido de hornero en la cabeza, con esos vestidos divinos con guipure y crepe y todo ese alboroto. Era una fiesta preciosa, me acuerdo ese patio adornado con flores, las autoridades de la escuela, los padres de los alumnos, las chicas que bajaban del brazo por esa escalera majestuosa. Y allí estaba yo, con mis padres y mi hermana bailando con sus pretendientes. En una de esas empezó a sonar el vals y mi papá la sacó a bailar a mi hermana. Nosotros con mi madre nos quedamos mirando embelesadas y en eso yo vi que en esa multitud venía un mozo haciendo equilibrio con una bandeja llena de copas para satisfacer a toda esa gente que estaba allí, pero vi que el pobre pisó un pie que estaba mal puesto y empezó como a trastabillar con esa bandeja y finalmente se le cayó. Y todas esas copas servidas fueron a dar sobre un joven que estaba ahí parado viendo tal vez a su novia normalista. Y cuando levanté la cabeza, era el morocho, mi morocho. Y yo acudí como buena samaritana a auxiliarlo, a secarle ese traje precioso, impecable que se había puesto, hasta su mechón hermoso estaba mojado. Así que yo ayudé a secarlo y él levantó los ojos y me miró. Y a pesar de que yo era más chica y estaba sencilla, vestida con mi solerita de seda salvaje celeste, logré que esos ojos negros fueran míos para siempre. Hacer un viaje a la adolescencia es cargar con un cofre lleno de recuerdos. Recuerdos de una época en que todos son proyectos, expectativas, múltiples experiencias. Recuerdos de una época que ya pasó hace mucho, se la llevó el tiempo que no perdona nada. Pero también en aquella época el tiempo no perdonaba, porque a nosotros nos parecía que el día anterior habíamos ingresado por primera vez a la escuela normal y sin embargo ya estábamos en 5º año y las tareas se multiplicaban. Ese año justamente se recordaba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, con lo cual aprendimos una palabra nueva, sesquicentenario, 150 años. Así que a las clases y a las prácticas docentes teníamos que agregar los eventos que se habían organizado. Por ejemplo, la representación del Cabildo Abierto el 22 de mayo, que se había hecho con muchísimo cuidado y muchísimo asesoramiento de parte de varios profesores, entre ellos Lidia Gugliari, y que estuvo a punto de fracasar aún antes de ser estrenado, porque los actores, los alumnos, ese día no se presentaron al ensayo general porque se habían hecho la rabona. Otra tarea que teníamos que hacer por el sesquicentenario era escribir una monografía. Por ese motivo pasábamos mucho tiempo en la biblioteca popular. Allí íbamos a leer, sacar apuntes, anotar.
Uno de esos días, yo estaba entrando a la biblioteca y lo vi. Lo vi parado en la puerta vidriada que da a la sala de lectura. Ya nos habíamos mirado en Gatti Chávez, porque algo que hacíamos las alumnas, a pesar de todas las actividades que teníamos, era no descuidar otras cuestiones. Cuando tocaba, por ejemplo, el timbre de salida a las 12:15, todas nos pellizcábamos las mejillas para tener un poquito más de color en la cara, sobre todo en los pálidos días de invierno. ¿Y eso por qué? Porque en la esquina de Gatti Chávez se paraban los muchachos del Nacional. Y ahí era mirar y ser mirados, mirar y admirar, y muchas veces el comienzo de alguna historia. Y a él, el que estaba parado en la puerta de entrada a la sala de lectura, lo había visto en Gatti Chávez. Y nos habíamos mirado. Y en ese momento él estaba mirando hacia donde yo iba entrando. Y a mí el corazón me empezó a saltar, que parecía que se me iba a salir por la boca. Cuando llegué donde estaba él, le sonreí y no sé de dónde salió una voz dentro de mí que le dio las gracias porque me abrió la puerta y me dejó entrar. Después, cada uno lo suyo, pero entre lecturas, libros, apuntes y saltando sobre mesas y sillas, nos miramos varias veces. Y ese fue el comienzo de una de aquellas historias. Pero esa es otra historia. Terminada la celebración patria, nos dedicamos de lleno a la tarea principal en el 5º año, las prácticas docentes. Ya habíamos hecho algunas prácticas salteadas en el 4º año, pero en el 5º las prácticas eran intensivas. A cada alumno nos adjudicaban un periodo de tiempo en el cual nos debíamos hacer cargo de un grado. Y como el departamento de aplicaciones no podía abarcar a todo el alumnado que estudiaba para el magisterio, muchas veces tuvimos que ir, muchos de nosotros, a otras escuelas. Ya el primer día, yo por supuesto con el guardapolvo con que iba a clase a la normal, todas iguales, íbamos con el mismo guardapolvo a dar clase. El primer día me encuentro con una nena parada en la puerta del aula donde yo iba a entrar, alta como yo, sacando pecho y mirándome de arriba abajo, y me dijo: vos no sos maestra ni nada, vos tenés un guardapolvo igual que nosotros. Pero esa no fue un problema serio. Y yo tenía más problemas con las ilustraciones, porque yo con el dibujo nada de nada. Una vez estaba dando clases sobre los usos y costumbres que afectan a nuestra salud. Y estábamos hablando en ese momento de los tacos altos y los problemas que acarrean a las piernas. Y yo dibujé en el pizarrón una pierna con varices, que parecía la provincia de Santa Fe con su sistema fluvial. En el fondo del aula, la profesora de práctica, la señora Fernández de la Puente, anotaba quién sabe qué calamidades de lo que observaba en mi clase. Y en su mirada yo parecía leer: si tenía alguna duda, ahora ya no la tengo. Un día fue a visitar mi clase la directora de la escuela. Era una mujer sigilosa. Parecía que se desplazaba, que no pisaba el piso. Usaba un peinado que a mí me hacía acordar a Santiago de Liniers. Nunca levantaba la voz, nunca un gesto fuera de lugar. Eso sí, cuando algo no le gustaba, se empezaba a enrojecer. Ese día, mientras yo daba clases, ella pasaba entre los bancos y miraba los cuadernos de los chicos. En una parte se me arrimó y me susurró su disconformidad con la prolijidad de los cuadernos y la caligrafía de los chicos. ¿Y yo qué le iba a contestar? Lo que pensé es: ¿y qué me viene a poner la queja a mí? Que se la ponga la maestra, que está más tiempo con los chicos. Y seguí dando la clase. Y ella se siguió paseando entre los bancos.
hasta que de pronto la vi que se empezaba a enrojecer, hasta que la cara parecía que se le había puesto morada. Había tomado el cuaderno de uno de los chicos, Jorgito, que mientras yo daba la clase, él se había puesto a dibujar, pero unos dibujos espeluznantes, cuchillos, salpicaduras de sangre. ¿Para qué les voy a contar? Me dio una filípica la directora y yo no podía contestarle nada. Lo único que pensaba es, pero después de todo, ¿no dicen que a los chicos hay que dejarlos expresarse? Pero yo, a pesar de todos los inconvenientes que a veces tuve mientras hacía las prácticas, yo quería ser maestra. Yo quería enseñar, yo quería contribuir a la educación argentina. Así que un día estábamos dando una clase sobre San Martín. Estábamos leyendo y en la lectura aparecían palabras que yo me di cuenta que los chicos no las conocían bien. Entonces me detuve y les fui explicando en el contexto de la lectura lo que significaba cada una de esas palabras. Cuando terminamos de analizar y trabajar con la lectura y comentarla, tomé esas palabras y una por una se las volví a explicar y les di un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos de cada una. Después sí, les pedí que ellos escribieran una oración con cada una de esas palabras, que las palabras eran antepasado, deuda, gloria y heroico. Los resultados, les cuento algunos nomás. Una señora de la otra cuadra se llama Gloria. Mi madrina es heroica. Yo tengo un barrilete antepasado. El hermano de mi tío le pegó una piña a mi tío porque tenía una deuda. Y yo me agarraba la cabeza y yo decía, ¿y quién me mandó a mí a meterme a maestra? Y cuando sea maestra, ¿esto va a ser siempre así? Cuando uno camina por los pasillos y las galerías de la escuela normal, se cruza con un montón de próceres, que están en bustos y estatuas. La mayoría uno ni sabe quiénes son, pero algunos sí los reconoce. Bueno, a Sarmiento uno lo saca básicamente porque el tipo es pelado, y además porque cariñosamente le decíamos Domingo Faustino. Pero además había uno con unos bigotes grandes que después le pusieron el nombre y nos enteramos que ese era José María Torres. En honor a él le habían puesto a la escuela, Escuela Normal Superior José María Torres. El tipo era un español, malagueño de origen él, y lo habían traído para que fuera el director de la escuela. Y en el año 1894 estaba don José María Torres en su despacho de la dirección y cruzó las manos sobre el escritorio y reflexionó en lo que había logrado en sus años como director. Bueno, había logrado elevar el nivel pedagógico, el nivel de disciplina, de patriotismo y de moral entre los alumnos y los maestros. Además, había podido reemplazar a todos los maestros esos norteamericanos que habían traído por gente que hablara un correcto español, hombre, o por lo menos que hablasen en español. Y también he logrado abolir esos métodos de castigo de los yanquis que hacen arrodillar a las pobres criaturas sobre maíz si no saben las lecciones, o los ponen parados como estúpidos durante 1 hora con un bonete de burro, vaya. ¿Quién se le ha ocurrido eso? ¡A tomar por culo con los yanquis! Pero no se quiso enojar porque después de todo las cosas le habían salido muy bien y además ese día era el día. Ese día iba a probar el experimento que habían desarrollado junto con su discípulo Alejandro Carbó. Salió del despacho y se dirigió al gabinete de química, pero antes entró en un aula por sorpresa, como le gustaba hacer, para comprobar el desempeño de sus maestros y maestras. «Buenos días, señorita maestra.
«Buenos días, alumnos». Y le contestó el consabido: «Buenos días, señor director». Y eso le sonaba a él como un coro de ángeles y serafines. Tomó la lista de los alumnos y eligió un nombre al azar. «Niño Victorio Avellaneda, pase usted al frente con su libro de lecturas Paso a Paso». Y paso a paso fue el niño Victorio Avellaneda hacia el pizarrón, arrastrando los pies como un niño que ha robado galletitas de un tarro. Y los compañeros lo miraban caminar como quien desfila hacia el pelotón de fusilamiento. «Bueno, niño, abra su libro en la página 68 y nos lee lo que hay allí». Al niño Avellaneda le temblaba el libro, las piernas, se le cruzaban las letras, trató de enfocar la vista, transpiraba. «Oh, Úrsula, está...» «No, niño, más alto, que no se le escucha, más alto». «Úrsula está en la azotea». No, chaval. Es que no estás entendiendo la verdad del texto, Avellaneda. Mira, reflexiona. ¿Qué nos quiere decir aquí el autor con que Úrsula está en la azotea? Piense, Avellaneda, piense. Y piensen todos. ¿Qué nos quiere decir el autor? Ya me iré yo y vendré dentro de unos días y te tomaré de nuevo la lección, Avellaneda. A ver si entiendes. Y piensen todos. ¿Qué nos quiere decir el autor con que Úrsula está en la azotea? Salió don José María Torres y se fue hacia el gabinete de química. Habían elaborado junto a Alejandro Carbó un elixir que cambiaba el sentido del eje del tiempo. Sí, aunque ustedes no lo entiendan y no lo quieran creer, el que tomaba ese brebaje aparecería 100 años después. El tiempo se iba a plegar como un libro que se cierra, y ahí donde uno tomara el líquido iba a aparecer en el mismo lugar, pero 100 años después. 100 años después. En 1994, pensó don José María Torres. Él así podría comprobar sus teorías acerca del desarrollo y progreso constante basado en la educación normalista. En 100 años, Paraná sería una potencia mundial, un faro de progreso, de desarrollo. Todas las naciones mirarían hacia Paraná, educada a través del sistema normalista. Tomó el líquido, salió por la puerta principal de la escuela, cerró los ojos y cuando los abrió estaba en la 8ª de Corrientes y Urquiza, pero frente al nuevo edificio, al actual edificio de la escuela normal. Aquello era imponente, una obra maravillosa de arquitectura. Sus teorías se confirmaban. Eso era el templo del saber, de la educación. Pensó que allá adentro el silencio solamente sería interrumpido por el debate de las ideas, por el duelo verbal, la esgrima entre la filosofía y la ciencia. Pero apenas entró y pisó las baldosas blancas y negras de la entrada de la escuela, lo recibió el sonido de la cumbia Lo que quiere la chola, de los Palmeras, que salía de la portería. Él golpeó la puerta y salió a recibirlo el portero Osuna. Imagínense, don José María Torres, impecable terno beige, un sombrero chambergo, pañuelo al tono, y don Osuna, camisa arremangada, ancla mal tatuada en el brazo, medio desabotonado acá con el pelo que le aparecía del pecho, el pelo entrecano con una coleta,
¿Y vos quién sos? Hombre, José María Torres. ¡Ah! Como el de la escuela, como el nombre de la escuela igualito. Hombre, si soy el director. Pero sea bolacero, ¿qué va a ser vos el director? Si es una directora, una mujer latriano. Ya, si vos sos el que viene a traer los petardos, los cohetes para la fiesta de fin de curso, dejalo ahí adentro junto con el fernet y la coca. Lo tengo que encanutar todavía porque los gurises están terribles. Vos le dejás algo, te afanan todo en 2 minutos. Don José María Torres no supo qué decirle, no. Salió confundido por un pasillo, salió al patio y encontró un aula con la puerta vidriada, miró. Era el aula de la señorita Uranga. La señorita Uranga que estaba ahí sentada hacía años, esperando una jubilación que no llegaba nunca. Don José María Torres entró. Buenos días, señorita maestra. Buenos días, alumnos. Pero no le contestó el coro de angelitos, no. Un coro de risas que más bien parecían 40 diablos. Y en ese momento justo sonó el timbre y salieron todos corriendo como si se terminara el mundo, como si hubieran amenazado poner una bomba en la escuela. Hasta la señorita Uranga tomó el portafolio, la puso como escudo y salió a paso apresurado. Y el pobre don José María Torres quedó ahí parado como un molinete y lo chocaban los últimos chicos que salieron, menos uno, que quedó sentado en su pupitre. Y don José María Torres se acercó a él. ¿Y tú, niño, no sales al recreo? No, señor, es que... Sabe que ayer la tuve que ayudar a mi mamá para cuidar a mi hermanito y ella es sola, ¿sabe? Y no pude terminar la tarea y quiero hacer el deber de matemática ahora en el recreo porque tengo matemática. Ah, vaya. ¿Y tú cómo te llamas, niño? ¿Yo? Axel Rodríguez, señor. Y dime, Axel, ¿qué quieres tú ser cuando seas grande? Yo, señor, maestro. Y a don José María Torres se le dibujó una sonrisa en el rostro. No estaba todo perdido después de todo. Se sentó él al lado de Axel y le dijo: ¿Sabes, Axel? Te voy a contar yo un secreto. ¿Sabías tú que esta escuela es un águila? ¿Un águila, señor? Sí, Axel. Sarmiento me lo contó, que cuando era un niño como tú, estaba él sentado una tarde debajo de su higuera y cuando vio el cielo, vio cruzar un águila de enormes alas, Axel. Y en ese momento él tuvo una idea, y esa idea se transformó en esta escuela, Axel. Y ya me gustaría a mí saber si a los paranaenses se les ha ocurrido pensar, Axel, que a las paredes de esta escuela le pueden salir alas, enormes alas, para remontar el vuelo, Axel. ¿Sabe, señor? Algo de cierto debe haber en lo que usted dice, porque hay días en que yo salgo a los recreos y en primavera, cuando el cielo está bien azul, a mí me ha parecido que a esta escuela es como si se levantara. Pero don José María Torres, si bien seguía hablando, parecía que ya no lo miraba a Axel. ¿Sabes, Axel? A mí me gustaría saber
Si alguno ha logrado sentir la misma nostalgia que siento yo todos los días dentro de mi pecho en esta escuela, nostalgia que se siente si uno ha pasado por estas aulas y vuelve a ellas. Y a mí me gustaría, Axel, pensar que esa languidez se debe a que esta escuela es un águila que extraña sus alas para volar, Axel, como el águila que vio Sarmiento, un águila guerrera que alta en el cielo, audaz se eleva en vuelo triunfal. Bueno, y una vez más, acá estamos los tres juntos para despedirnos. Esto que se nos hizo tan cortito a nosotros, y esperemos que ustedes también, que hayan revivido de la mano de los cuentos todos sus años de su tránsito en esa escuela tan querida, la Escuela Normal. Y queremos también mandarles un especial saludo a todos los maestros en este día. Muy, muy especial y con mucho cariño. Bueno, y no más que agregar, sino que nosotros lo disfrutamos, así que calculamos que ustedes también lo hayan pasado muy lindo y nos vemos seguramente pronto. Ojalá pueda ser presencial y si no será por este medio. Muchísimas gracias. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a tu patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho, la niñez de amor, un templo que ha levantado y en él sigues viviendo. Y al latir, su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento.